vamos a abarcar el tema de vicios de dicción, el solecismo. El solecismo consiste en faltar las reglas sintácticas y a la concordancia, errores dentro de la sintaxis, dentro de la oración. Empecemos. Hay tipos de solecismo, ¿correcto? Hay tipos de solecismo, las cuales vamos a detallar cada una de ellas. Entonces, empecemos. El primero que vamos a conocer es en la coherencia, ¿ya? Solecismo en la coherencia. Ya está, en la coherencia. Otro que vamos a conocer es la concordancia. La concordancia. Otro es error en la construcción. ¿No? Construcción. Otro es error de régimen. Ajá, régimen. El queísmo. El dequeísmo. Dequeísmo. Y el queísmo. Esos son los tipos del solecismo: coherencia, concordancia, construcción, régimen, dequeísmo y el queísmo. ¿Correcto? Definamos cada una de ellas. Definamos cada una de ellas. Cuando hablamos error en la coherencia, es cuando no tiene sentido lógico. Cuando no tiene sentido lógico. Muy bien. Cuando no tiene sentido lógico. Cuando no tiene sentido lógico. ¿Ya? En la concordancia, queridos alumnitos, es cuando los términos no concuerdan en número, tiempo o persona. ¿Correcto? ¿Ya? Cuando los términos no concuerdan. Ya te había dicho en qué. Cuando los términos no concuerdan en número, tiempo o persona. ¿Ya? Error en la construcción es cuando hay un desorden en el sujeto. ¿Ya? Cuando hay un desorden, claro que sí. Un desorden en el sujeto, ¿correcto? En el sujeto, verbo o circunstancial del lugar. Muy bien. Error de régimen. Error de régimen es el más frecuente en este caso. Error de régimen. Mal empleo de las preposiciones. ¿Ya? Mal empleo de las preposiciones. Mal empleo de las preposiciones. ¿Correcto? Mal empleo de las preposiciones. ¿Qué cosa es el dequeísmo? Tenemos que entender que el dequeísmo, ¿no? Uso de palabras de que, ¿no? En vez del término que. ¿Ya? Uso del término de que. Te lo pongo entre paréntesis, de que. El queísmo usa el término de que, ¿no? Uso del término que. El otro es de que y el otro es que, ¿correcto? Muy bien. Ahora, por favor, atentos, ya, no te pierdas, no te pierdas. A ver, porque no te pierdas, yo no quiero que te pierdas, ya te estoy explicando con términos cristianos, así que no creo que te confundas, ¿ah? Muy bien. A ver, atentos, vamos a poner ejemplos, ¿ya? Coherencia, ya hemos dicho, es cuando no tiene sentido. En este caso, queridos alumnitos, en este caso, en coherencia, si por ejemplo decimos un ejemplo, ¿no? Cuando no tiene sentido lógico. Solecismo de coherencia es cuando no tiene sentido lógico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no tiene sentido lógico.
Antes que nada lo haré. Cuando tú dices antes que nada lo haré. ¿Sí? Antes que nada lo haré. ¿No tiene sentido lógico, sí o no? Claro, profe. En cuanto a concordancia, queridos alumnitos, es cuando los términos no concuerdan en número, tiempo o persona, ya te había dicho. Ejemplo, te pongo. Ya, un ejemplito que te pongo. A ver, el caminar y el correr son muy útiles, ¿no? El caminar y el correr son muy útiles. Oiga, el caminar y el correr son muy útiles. ¿Qué cosa está mal? Está utilizándose ¿qué cosa? Está utilizando además lo que es el artículo, ¿correcto? El artículo se está utilizando mal ahí. En error en solecismo, en construcción, podemos decir, por ejemplo, es cuando hay un desorden en el sujeto verbo circunstancial del lugar, ¿no? Cuando combinamos, ¿correcto? Cuando ponemos al revés las cosas. Siempre el primero siempre es sujeto, luego es predicado, ¿no? Como otros lo dicen, primero es sujeto, luego verbo y circunstancial del lugar. En este caso eso es ahí irrelevante, ¿no? En cuanto a construcción, ejemplo sería, viajarán a Lima los alumnos, ¿no? Viajarán a Lima los alumnos. Oye, ¿los alumnos tenían que estar adelante o no? Claro, profe. Entonces, ¿hay un error? Claro que sí, profe. Ese es entonces Ahora, es cuando hay un desorden en el sujeto verbo circunstancial del lugar. Eso es a la construcción. A eso nos referimos en la construcción, queridos alumnitos. ¿Ya? Ahora, en cuanto al régimen. A ver, en cuanto al régimen. Esto es el más frecuente en los exámenes, ¿ah? Tienes que poner mucho empeño en este caso. Mal empleo de las preposiciones. Error de régimen. Cuando tú dices, ¿ya? Cuando tú dices cocina, ¿sí? Cocina a gas. Oiga, cocina de gas, ¿se dice cocina a gas o cocina de gas? Se dice cocina de gas, ¿correcto? Cocina de gas. Muy bien. Se dice puente de peatones o puente para peatones. ¿Ah? Otro, a ver, aquí te voy a poner ya. Puente de peatones. ¿Cómo se dice? Para. ¿Ya? Para peatones. Las preposiciones son 19. Tú tienes que entender eso. ¿Sí? A, ante, de, desde, con, contra, por, para, mediante y tras. ¿No? Hay otros también. Correcto, hay 19 preposiciones. Ahora, dequeísmo. ¿Qué es el dequeísmo? Tienes que entender qué es el dequeísmo, querido alumnito. ¿Ya? El dequeísmo va a ser uso del término que, de qué. Y el queísmo es el término de el uso del que nada más, ¿correcto? Mira, fíjate, con una oración te voy a enseñar en este caso. ¿Ya? Cuando yo te digo, no se dio cuenta que lo perseguían unos locos. Mira, no se dio cuenta que lo perseguían unos locos. Ya está, no se dio cuenta que lo perseguían unos locos. ¿Qué cosa falta ahí? Hay un término que falta, ¿cierto? De que lo perseguían unos locos. Cuando es necesario la palabra de, eso es dequeísmo, ¿sí? Dequeísmo, o sea, requiere de. Cuando es necesario, cuando no es necesario de, eso se va a llamar queísmo. Muy bien, ahora, mira, el otro ejemplo que te pongo. Ana Melisa cree, ¿no? Mira, Ana Melisa. Ya, Ana Melisa cree de que estás enfermo. Ya está. Oiga, en este caso, Ana Melisa cree de que estás enferma.
Oiga, ¿qué cosa está mal ahí? Oiga, esta palabra de ya no tenía que estar ahí, ¿sí o no? Como es, no es necesario, eso que se va a llamar queísmo. Muy bien, eso nada más, mis queridos alumnitos y alumnitas, eso es el solecismo. Eso es el solecismo, mis queridos alumnitos y alumnitas.